Buenas tardes, Dios les bendiga a este nuevo tiempo de nuestro diplomado de discipulado. Ya hoy uno puede decir casi en la fase final, ya hoy estamos para estudiar el libro número 4, Prepárese para discipular. Y hoy vamos a tener la lección 1 y la lección 2 de Prepárese para discipular. Antes de comenzar, quiero invitar entonces al pastor Carlos Pachano que haga la oración de inicio, de iniciación. Señor, te damos gracias porque podemos llegar a este libro número 4, Prepárese para discipular. Gracias, mi Dios, porque los otros libros han sido de mucha bendición. Tú nos has guiado, tú nos has fortalecido y nosotros como pastores sentimos que fue de gran alimento para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque también comenzamos con nuestros líderes ese movimiento discipular y ellos ya están empezando con otros discípulos. Gracias, mi Dios, porque la iglesia está creciendo y sabemos que viene algo muy lindo para tu iglesia, creyentes firmes, creyentes fieles a ti, Señor, que siguen llevando tu palabra, siguen extendiendo el reino de Dios. Gracias, mi Dios, porque sabemos que esto es de bendición y te pido que guíes al pastor Eleazar y a cada uno de los hermanos expositores, a cada uno de los hermanos que vienen de Brasil. Obra Dios de una manera grande. Obra también en cada una de las iglesias que están empezando este movimiento y que seas tú ayudándonos y guiándonos en todo. Que tu Espíritu Santo abra puertas, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo llegue a los corazones de las personas que evangelicemos. Gracias por todo. Te alabamos y bendecimos. Orando en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, yo voy a compartirles la lección número 1 y Nelson Martínez va a compartir la lección número 2. Este libro, Prepárese para discipular, es un estudio de Primera de Tesalonicenses. Realmente todos los temas es estudiar Primera de Tesalonicenses desde una perspectiva discipular. Estudiar a Pablo como el discipulador y una iglesia relativamente nueva, donde Pablo tuvo unos 3 o 4 meses solamente al principio y tuvo que salir huyendo porque había un complot para matarlo, pero que él trató de regresar. Después cuando fue a Berea trató de regresar, no pudo. Luego cuando estaba en Atenas y él mismo dijo 2 veces traté de volver, pero Satanás no los impidió. Pero sin embargo él no dejó de atender a los hermanos, no abandonó a los hermanos. Él envió en un momento tuvo que quedarse solo, lo envió a Timoteo, estaba preocupado por los hermanos y luego de recibir las noticias de Timoteo le escribe la carta de Primera de Tesalonicenses. Entonces, uno ve a Pablo, el discipulador, su empeño, su responsabilidad, su compromiso por discipular a los creyentes, a la iglesia y haciendo un estudio de Primera de Tesalonicenses, entonces hemos extraído de allí 8 principios para el discipulador. Que realmente eso es lo que trata este libro, Prepárese para discipular. Son principios para el discipulador que vemos en el apóstol Pablo y que nosotros podemos tomarlo como ejemplo para nuestros ministerios. Es muy interesante este libro porque en la experiencia que nosotros hemos tenido en el discipulado, nos damos cuenta que muchas veces nosotros hemos enviado a los discípulos, los hemos enviado a discipular, pero sin tener desarrollada una visión propia acerca del discipulado. Entonces, los discípulos que hemos enviado a la calle a discipular, ellos van, pero por la visión del pastor.
y sustentado por la visión del pastor. Y si el pastor está allí pendiente, animándolo, fiel en el seguimiento, entonces ellos lo van a hacer. Pero el día que el pastor dejó de preguntarle, de hacerle el seguimiento, entonces muchas veces, muchos de ellos entonces dejan a la gente, dejan de atender a la gente y todo porque no tenían una visión propia acerca del discipulado, no conocían las implicaciones del discipulado. Entonces nosotros necesitamos enviar a los discípulos con una visión, que ellos tengan su propia visión acerca del discipulado, que ellos entiendan las implicaciones del discipulado, que ellos desarrollen esa convicción de lo que es ser un discipulador. Y entonces ellos van a ir con una visión propia acerca del discipulado. Eso va a ser sustentado o respaldado, complementado por la visión del pastor. Eso va a ser impulsado por la visión de Dios. Entonces, pero es necesario ayudarles a desarrollar esa visión acerca del discipulado. Entonces, estas 8 lecciones tienen ese propósito, tienen el propósito de ayudarnos a entender esos principios que debe tener el discipulador, tienen ese propósito de ayudarnos a tener un panorama completo de lo que es el proceso de discipulado y tienen ese propósito que durante 8 semanas, nosotros con los discipuladores, bueno, en este caso va a ser 4 semanas, entonces puedan tener la oportunidad de desarrollar una visión clara y más completa acerca del discipulado. Entonces, en la lección número 1 se llama reconozca la obra de Dios en el creyente. Es el primer principio. Aprender a identificar en el nuevo creyente o en la persona las 3 virtudes teologales. Entonces, el principio es aprender a reconocer la obra de Dios en las demás personas. Y reconocer la obra de Dios en las demás personas es como, tenemos que como cambiarnos los ojos, ¿verdad? Cambiarnos los ojos, ponernos los ojos del Señor para ver la gente, para ver la obra de Dios en la vida de ellos. Usted sabe que nosotros en nuestra naturaleza, nuestra tendencia es siempre ver lo negativo de la gente. Y usted sabe que eso es algo que siempre nos pasa, pues, de ver lo negativo en las personas. Entonces tenemos que cambiar los ojos como cristianos y como discipuladores para que nosotros podamos ver no siempre lo negativo en la gente, sino podamos ver la obra de Dios en la vida de las personas y aprender a reconocer eso. En otras palabras, bueno, cuando usted ve ese principio del discipulador, tiene que tener un buen ojo, tiene que tener un buen ojo en ese sentido para ver que Dios está obrando en tal persona. Bueno, eso lo aprendimos nosotros también cuando estudiamos mi experiencia con Dios, que el autor habla acerca de que donde uno ve la obra de Dios, donde uno ve a Dios obrando, ahí es donde uno tiene que estar, ¿ve? Tiene que unirse a la obra de Dios. Bueno, más o menos tiene ese mismo sentido de poder reconocer la obra de Dios en la vida de las personas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay 2 palabras muy importantes: identificar y reafirmar. Identificar y reafirmar las 3 virtudes teologales o las 3 virtudes cristianas principales que se conocen como la fe, el amor y la esperanza. Entonces, identificar y reafirmar la fe, el amor y la esperanza. Eso lo vemos nosotros en Pablo. Pablo lo hizo con la iglesia de Tesalónica. Ustedes saben que Pablo no era un hombre así de hacer halagos a la gente así por ser político, por congraciarse con la gente. Pablo no era ese tipo de persona que iba a hacer halagos así de la gente o que iba, ni tampoco Pablo era un adulador.
si Pablo, por ejemplo, cuando iba a resaltar las virtudes de las personas, era porque él tenía un fundamento bien claro de lo que estaba haciendo y de lo que estaba diciendo. Pablo no era de esos que hablaban por hablar. Pablo tenía un fundamento bien firme cuando él hablaba y cuando él hacía cualquier tipo de afirmación, especialmente en relación a la obra de Dios en la gente. Ahora, yo quiero que usted abra su Biblia y usted se ubique en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Usted vea el capítulo 1. Y cuando usted ve Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, usted se va a dar cuenta de eso. Mire lo que Pablo dijo en el versículo 4. Pablo dijo en el versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos, estamos plenamente convencidos de que ustedes son elegidos de Dios. Y Pablo ¿cómo lo reafirma? Ustedes son amados de Dios, son hijos amados de Dios, ustedes son elegidos de Dios. Entonces, Pablo no dijo de cierto te digo, pero Pablo dijo, estamos plenamente convencidos de que ustedes son hijos amados y elegidos de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo hizo esa afirmación? Bueno, Pablo identificó y reafirmó en ellos la fe, el amor y la esperanza. Pablo vio en ellos, dijo, ustedes son elegidos por Dios, porque nosotros hemos visto, bueno, eso lo dice el versículo 3, ¿verdad? Para no decir, para Pablo lo dijo así, literalmente dijo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dijo, estamos convencidos que ustedes son hijos amados y elegidos de Dios porque hemos visto la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en su esperanza. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver si usted va a reconocer la obra de Dios en la vida de la gente, ¿qué va a buscar? Fe, amor y esperanza. ¿Cómo Pablo identificó la fe en los hermanos? Bueno, porque lo identificó en dos cosas. En la primera, porque ellos recibieron la palabra. Perdone que no me acordaba que tengo las diapositivas aquí. Entonces, es más fácil. Con las diapositivas se las voy a mostrar. Mire, bueno, aquí vamos a ver. Ahí pueden verla. Ok. Reconozca la obra de Dios en el creyente. Vamos a ver. Okay. Identificar la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Okay. ¿Cómo vio Pablo la fe? En dos cosas. Primero, en recibir la palabra. Recibieron la palabra. Y ahí usted puede verlo en los mismos versículos. Entonces, el versículo número 6 dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque recibiste la palabra en medio de gran tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera él identificó la fe. Él vio la fe en ellos en que recibieron la palabra y él reafirmó esa fe. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ustedes recibieron la palabra en medio de oposición. Ustedes recibieron la palabra con gozo, con alegría. Y usted sabe que esa es la evidencia de la fe, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz
Y también dice, la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Más aún, en los versículos siguientes o en los capítulos siguientes, Pablo termina afirmando, dice, ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vuestros corazones. Entonces, ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces, la obra de la fe es recibir la palabra. En ese sentido, nosotros tenemos que también identificar y reafirmar la fe en los nuevos creyentes. Yo estos días estaba hablando en contra de la repugnancia espiritual o de los repugnantes cristianos o de los cristianos repugnantes, ¿verdad? Y leíamos como un día Jesús preguntó a un escriba cuál es el primer mandamiento y el hombre dijo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo y todo eso. Y Jesús le dijo, hombre, no estás lejos del reino de Dios. Entonces Jesús reafirmó la fe de este hombre. Y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero, ¿cómo actuamos nosotros? Y tenemos discípulos así, ¿verdad? Que si usted ve que alguien se sabe un versículo de la Biblia, usted puede ver hasta un borracho, una persona en la calle, un inconverso, ¿verdad? Que hasta le recita, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su hijo unigénito. Entonces, usted llega y le dice, ajá, ¿de qué te sirve saberte ese versículo si mira cómo anda? ¿Verdad? ¿O de qué te sirve saber ese versículo si no lo cumple? No, esto está suelto. ¿De qué te sirve hacer este versículo o tener este versículo o saber de la Biblia? Está más condenado todavía. En vez de decir, qué bueno que te sabes un versículo de la Biblia. Yo creo que a través de ese versículo Dios puede obrar en tu corazón. O decirle algo, bueno, alguna palabra que pueda alentarle, decirle, qué bueno que sabe ese versículo. Porque, y desde ese versículo explicarle el evangelio. Pero muchas veces nosotros actuamos con mucha repugnancia ante la gente, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, si alguien nos dice, mire, pastor o hermano, quiero que oren por mí. ¿Qué le decimos? Quiero que oren por mí. ¿Qué le decimos? Le decimos, algunos le dicen, déjeme que apague algunos le dicen, ¿de qué vale que yo ore por ti si no te arrepientes? ¿O de qué vale que ore por ti si Dios no te va a escuchar? ¿Verdad? Entonces, si usted ve en la persona un vestigio de fe, entonces, por lo menos la gente está pidiendo una oración. Dígale más bien, voy a orar por ti, porque eso que tú estás haciendo de pedir que oren por ti, eso demuestra que tú tienes fe en el Señor. Entonces, identifique y reafirme la fe. Yo tengo siempre hoy el testimonio de una familia que tenía en la iglesia, que eran dos hermanas. Y duré como un año trabajando con una de sus hijas hasta que por fin la mujer se convirtió y comenzó a ir a la iglesia. Y después duré 2 años trabajando con el esposo de esa hija, un hombre borracho, un hombre así de mal carácter, de mal genio, hasta que el hombre creyó en el Señor. Y un día fue a la iglesia, pero estaba en un culto de acción de gracia. Y entonces pasaron a dar gracias a las hermanas, ¿cómo se dice? La consuegra. Y entonces la hermana en el culto de acción de gracia dice, ay, quiero dar gracias a Dios porque el esposo de mi hija estaba en la iglesia.
y recibió a Cristo, ojalá sea verdad que va a seguir al Señor. Hecho a perder todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una mala actitud. Porque a veces son muy repugnantes en la manera de compartir el evangelio. Entonces, enseña a los discípulos a identificar la fe y a reafirmar la fe. Si ve un vestigio de fe en las personas, reafirmarla. Y la fe se ve en que las personas recibieron la palabra. Si alguien escucha el mensaje del evangelio, usted le predica, eso es un vestigio de fe. ¿Sí? Entonces, reafirme esa fe. ¿Qué otra cosa es la obra de la fe? Bueno, se convirtieron de los ídolos a Dios. Dejaron los ídolos. Abandonaron sus ídolos. Entonces, Pablo vio, identificó la fe y reafirmó la fe de los hermanos. Entonces, eso necesitamos nosotros aprender, a identificar la fe y reafirmarla. Nosotros en el libro está el testimonio del hermano Luciano Alvarado. Luciano Alvarado era un policía que llegó a la iglesia. Un día teníamos un culto de oración y llegaron 3 policías vestidos uniformados al servicio. Bueno, usted sabe que uno se medio asusta, ¿verdad? Los policías llegaron al templo, pero ellos llegaron y se sentaron en la última banca. Y cuando estábamos en el servicio, nosotros mandamos que hicieran grupos de oración y que se oraran por las necesidades que tiene la gente. Ellos no se metieron en ningún grupo, pero uno de ellos fue a hablar conmigo y me dijo, pastor, mire, a mí me da pena contar la situación que nosotros vivimos, pero yo quiero decirle que nosotros estamos en la policía, pero estamos pagando trabajo por cárcel, porque a nosotros nos sentenciaron a 10 años de prisión por un crimen que nosotros no cometimos, pero estamos presos en la comandancia. Y entonces, yo quiero que cuando usted se reúna con su grupo de confianza, usted ore por nosotros. Entonces, eso que ese hombre hizo, ese es un vestigio de fe. Entonces yo le dije, está bien, nosotros cuando yo me reúna con mi grupo, yo voy a orar por ti. De los 3, solamente ese que habló conmigo siguió asistiendo al culto. Y él llegaba y se sentaba ahí en la última fila. Se sentaba ahí, no hablaba con nadie, él atendía el culto. Bueno, un día estábamos predicando, era un día miércoles, y estaban predicando sobre el ciego Bartimeo, y cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y después entonces yo pasé adelante y les hablé acerca de Salomón, cuando tuvo ese sueño que Dios le dijo también, ¿qué quieres que te dé? Y entonces yo les dije, bueno, hoy es una buena oportunidad para que usted se acerque a Dios y usted le pida lo que usted quiera a Dios. Acérquese a Dios. Dios siempre está abierto y abre las puertas para decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesidad tienes de Dios? Y entonces, si alguien quiere pedirle algo a Dios, entonces venga al frente o pase adelante, acérquese. Es ser en un culto. Y el primero que se levantó fue ese policía. Se levantó, pasó al altar, se arrodilló y después otra gente lo siguió. Y bueno, terminamos el culto. El día sábado, como decir 3 días después, entonces yo fui al templo y él estaba ahí sentado debajo de un árbol de aguacate que había en el patio del templo. Y entonces él me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y yo me senté a escucharle y él me dijo, pastor, ese día que yo pasé al frente en el templo, a lo mejor usted piensa que yo le pedí a Dios que me librara de esa sentencia que tenemos de 10 años, porque usted conoce nuestro caso. Pero yo quiero decirle que ese día yo ni le mencioné eso a Dios. Usted sabe cuál fue mi oración, pastor.
ese día yo le dije, Dios, sálvame de mis pecados. Líbrame de mis pecados. Esa fue mi oración a Dios. Y yo le quiero decir que después que yo hice esa oración, yo siento paz. Siento paz en mi corazón, no sé, yo siento un deseo de aprender de Dios, de seguir a Dios y todo eso. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente reafirmé su fe. Y le dije, ese día que tú le dijiste, Señor, sálvame de mis pecados, ese día tú le abriste tu corazón a Dios. Y le reafirmé en las verdades del evangelio, y ese día el hombre reafirmó su decisión, su respuesta a recibir a Cristo en su corazón. Bueno, ese hombre tiene ahora 20 años como misionero de tiempo completo de la iglesia, y es uno de mis discípulos principales y de los discipuladores que tengo en la iglesia. Entonces hay que aprender a identificar la obra de la fe. ¿Qué otra cosa? Hay que aprender a identificar el trabajo. Aquí hay una cosa, enseñanza sobre la idolatría, porque la obra de la fe fue que se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces, este es un buen momento para nosotros enseñar sobre la idolatría. Yo no sé, eso no lo enseñamos en la primera clase como nuevo creyente. Bueno, esta no es la primera clase para los nuevos creyentes. Esta es una clase ya avanzada, pero se enseña sobre la idolatría. Y solamente para leerlo, es la violación al primer mandamiento de Dios que dice, no tendrás Dios sea ajeno, en Éxodo capítulo 20. Los ídolos no tienen vida, usted sabe lo que dice el Salmo 115. Los ídolos representan a los demonios. Primera de Corintios 10, 19 al 20, ese texto es muy interesante, que dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, no es nada. Es algo lo que se sacrifica a los ídolos, no es nada, pero lo que la gente sacrifica a los ídolos, dice la Biblia, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. Los idólatras están bajo maldición. En Deuteronomio 27, 15, lo habla así. Y no solamente eso, sino que hay muchas otras cosas acerca de la idolatría. Pero bueno, no podemos detenernos en esta parte. Pero segundo, la otra cosa que debe identificar y reafirmar es el amor de Dios, es el trabajo de su amor, o es el amor de Dios en la vida de las personas. Dice que ellos se convirtieron, los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ese deseo de servir a Dios, eso lo pone Dios en el corazón de la gente, de las personas. Y nosotros tenemos que aprender a identificar y a reafirmar el amor de Dios en la vida de las personas. Usted lo ve allí, por ejemplo, a Pablo lo tuvieron que, bueno, Pablo cuando lo pusieron preso, yo no creo que fue en Filipo, bueno, no recuerdo dónde lo pusieron preso, creo que fue, ahí mismo en Tesalónica, que Jasón, uno de los nuevos creyentes, pagó la fianza y también ofreció su casa para que ahí se reuniera. Posiblemente la iglesia comenzó ahí. Entonces, Jasón, ¿verdad? Esa persona que quería servir a Dios y sirvió a Dios pagando la fianza y sirvió a Dios poniendo su casa a la disposición para la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que identificar el amor de Dios en la vida de la gente, porque la Biblia dice que cuando uno recibe al Señor, Dios derrama en sus corazones el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, no sé, ¿cómo se dice? No se sorprenda de cómo Dios pone el amor, su amor en el corazón de mucha gente y de muchas personas. Y que quieren servir a Dios y que quieren servir en la iglesia.
Y por eso es que nosotros muchas veces en nuestras iglesias nosotros detenemos mucho, privamos mucho el desarrollo de ese amor de Dios en la vida de las personas, porque a veces entonces tenemos en la iglesia todos los cargos, todas las responsabilidades asignadas y no hay lugar. La gente a veces no encuentra lugar. La gente quiere servir al Señor, pero no encuentra lugar porque todos los cargos, las posiciones, las comisiones, las responsabilidades ya están asignadas. Entonces la gente no sabe. Y cuando la gente quiere servir o quiere hacer algo, entonces se encuentra con una pared ahí que tú no puedes hacerlo. O no puedes hacerlo porque no está bautizado, no puedes hacerlo porque eres nuevo, o no puedes hacerlo por esto, por lo otro. Y entonces no dejamos que la gente pueda, no reafirmamos ese amor de Dios en la vida de las personas. Entonces necesitamos reafirmar el amor de Dios. Y si la gente quiere servir a Dios, entonces vamos a canalizar bien lo que la gente quiere hacer en el Señor. No le pongamos tanto, sí, nosotros canalizar es que lo vamos a encaminar bien, ¿verdad? Pero no le pongamos, no detengamos tanto lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Compartir el evangelio. Pablo dice, la manera como ellos mostraron el amor de Dios es que ellos compartieron la fe. Ellos compartieron el evangelio, ellos compartieron la fe. Pablo dice, llegó al lugar donde Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar nada, porque en Macedonia, en Acaya y en muchas partes, todo el mundo ha escuchado el testimonio del evangelio de parte de ustedes y ha escuchado el testimonio cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la gente cuando recibe al Señor, los nuevos creyentes, ellos quieren compartir el evangelio. Entonces, no le digamos, no, usted no está preparado. Preparémoslo, preparemos a la gente para evangelizar, démosle las herramientas, ayudémoslos a que ellos puedan desarrollar esa parte de ellos poder compartir el evangelio con otras personas. Aprovechemos el primer amor, aprovechemos el primer tiempo, aprovechemos eso en las personas para ayudarlos a que ellos puedan compartir el evangelio con otros. No podemos detenerlo, es decir, usted no está preparado, vamos a prepararlo, ¿verdad? Para que puedan hacerlo, vamos a hacer lo que sea necesario, pero vamos a identificar el amor y reafirmarlo. Usted le va a decir, no, usted no puede evangelizar porque usted está muy nuevo, usted no puede evangelizar ni discipular porque usted no está bautizado. Entonces, haga lo que tenga que hacer, pero identifique y reafirme el amor de Dios en la vida de las personas. La constancia en la esperanza. Reafirme la esperanza. Yo siempre he dicho, a mí una de las cosas una de las frases, los mensajes que siempre me ayudaron cuando yo llegué a la iglesia, me decían, Dios tiene grandes cosas para su vida. Y Dios tiene un propósito con su vida. Aunque a veces la gente lo diga por repetir una frase o alguna otra cosa, eso genera esperanza, eso es parte de la esperanza. Cuando el mismo salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí, eso es esperanza. El apóstol Pablo era un hombre lleno de esperanza. El apóstol Pablo decía, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si usted ve en los escritos en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos de Pablo, usted va a ver esa esperanza, como él podía decirle, compartir esa esperanza cristiana, la esperanza de que el Señor, aún en la tentación, dice, la esperanza de que Dios nos va a dar la salida. En las tribulaciones, el Señor nos va a librar de las tribulaciones. Aún en esa parte de lo que suframos aquí, la esperanza de algo más glorioso, lo que vamos a la gloria postrera será mayor que lo que estamos viviendo ahora. Entonces usted ve un evangelio lleno de esperanza, la gente espera con la esperanza en Dios, en la obra de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios.
Y nuestro evangelio es un evangelio de esperanza. Por eso, citando aún el Antiguo Testamento, el Salmo 33:4, creo que me gusta mucho, cuando dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Usted ha leído lo que dice el libro de Hebreos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O el versículo que hemos visto en Primera de Pedro 5:10 que dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces necesitamos identificar y reafirmar la esperanza de Dios, la esperanza en la vida de las personas. Ustedes saben, yo creo que todos ustedes conocen el texto de Isaías cuando dice, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, alzarán sus alas como el águila. Entonces, el apóstol Pablo, él reafirmó la esperanza. Y la esperanza, Pablo habló de la triple esperanza. La esperanza de la segunda venida, esperar de los cielos a su Hijo. En el versículo 10 del capítulo 1, esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó de los muertos, la esperanza de la resurrección y que nos libra de la ira venidera, la esperanza de la vida eterna. Entonces hay que identificar y reafirmar la fe, la esperanza y el amor. Y recuerde lo que dijo Pablo, que estas tres cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Todo se acabará, pero permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, nosotros necesitamos, el discipulador tiene que aprender a reconocer la obra de Dios en la vida de otras personas. Yo al principio puse un testimonio que parece chiste, pero no fue que yo lo leí ni que lo escuché, yo lo viví. Porque yo andaba con un misionero que le preguntaba como 7 veces a la gente si iba a recibir a Cristo. Después que terminaba la evangelización, le decía, ¿y usted quiere abrir su corazón a Cristo? La gente decía que sí. Pero usted está seguro de lo que usted está haciendo. Sí, pero es que recibir a Cristo ese es un asunto bien serio. Ese es un gran compromiso. Usted está consciente de lo que está haciendo. Está seguro de lo que está haciendo. Y ya la séptima vez ya la gente decía, no. Mejor no, bórreme de ahí. Si me va a anotar en un papel, bórreme de ahí. Porque ellos entendían que esa persona, ese misionero, realmente no creía, no estaba creyendo en la decisión que ellos estaban tomando. Entonces, a veces nosotros somos obstáculos en la obra de Dios porque a veces no creemos en la fe, en el amor y en la esperanza que Dios mismo ha puesto en el corazón de la gente. Entonces, nosotros no podemos ser obstáculos a la obra de Dios. Más bien nosotros tenemos que reafirmar la obra de Dios en la vida de las personas. Y eso fue lo que Pablo hizo con los hermanos de Tesalónica. Estamos convencidos de que ustedes son hijos amados de Dios, que son elegidos de Dios. Hemos visto su fe, hemos visto su amor, hemos visto su esperanza, hemos visto su fe en cómo ustedes recibieron la palabra y se convirtieron de los ídolos. Hemos visto su amor, cómo ustedes han servido al Dios vivo y verdadero y han extendido su evangelio a todas partes del mundo. Y hemos visto su esperanza, su constancia, su paciencia en la esperanza que ustedes tienen en Cristo Jesús. Imagínese usted en relación al amor, que en uno de los capítulos siguientes, Pablo dice, ni siquiera en cuanto al amor fraternal no tenemos necesidad de enseñarle, porque ustedes mismos han aprendido a cómo amar, el amor de Dios. Entonces, esa iglesia de Tesalónica, esos discípulos de Tesalónica,
fueron hombres que crecieron en la fe, en el amor y la esperanza, porque el discipulador que ellos tuvieron, que fue el apóstol Pablo, se encargó de reafirmar esas verdades, de identificar y reafirmar esas verdades en su vida. Y yo quiero tener en la iglesia, yo quiero que mis discipuladores sean hombres que aprendan eso, que aprendan ese arte de identificar y reafirmar esa virtud en la vida de la gente. Y yo quiero que los discípulos que el Señor me dé, entonces sean hombres con una fe, un amor y una esperanza, así como nos lo presenta Pablo en la iglesia de Tesalónica. ¿Ok? Bueno, esa es la lección número 1 y el primer principio para los discipulados. ¿Tienen algo que preguntar o añadir? Pueden hacerlo. Tiempo de complementación o pregunta. Por lo menos 3 que hablen. No dejen que se cumpla el minuto de silencio. Ok. Está José Durán. Marco tiene... Dele, José. Buenas tardes, amado hermano. Dios le bendiga. Amén. Muy buena la exposición, amado hermano Bermúdez. Sí, quería compartir al respecto del énfasis que estás dando, añadiendo que durante la semana pasada estuvimos repasando, estudiando y predicando. Y no es otra cosa que tiene que ver es con el respeto. Y hacía una pregunta, decía, ¿qué es el respeto? Y interesante, muchos creyentes, no sé si los pastores están aquí, pero no le voy a formular la pregunta a ellos, le preguntaba el significado de respeto y no saben. Yo le decía, ¿y cómo puedes aplicar algo si no lo sabes? O sea, el respeto tiene que ver con la atención, el respeto tiene que ver con reconocer, reconocimiento, y el respeto tiene que ver con la consideración. Y el amor hacia Dios tiene que ver con el respeto. O sea, es prestar atención a Dios, se presta atención a Dios por respeto, se considera la obra de Dios por respeto, se reconoce la obra de Dios por respeto, y lo mismo sucede en la persona, en el creyente. Y a veces actuamos de manera incorrecta por no respetar ni siquiera a nuestro Señor y al prójimo. Y eso que está planteando es importante. Si lo enfocamos de esta manera, yo voy a estar viendo entonces esas personas a las que evangelizo o discipulo con respeto, porque considero, presto atención a lo que Dios está, cómo Dios está obrando en la vida de ellos. Reconozco el actuar de Dios y considero que Dios va a llevar a cabo una obra completa en la vida de ellos. Que podamos nosotros tener presente eso, que nos va a ayudar en este camino tan hermoso. Verdaderamente, muchas gracias a Dios por su vida y la manera tan sencilla y clara y de exhortación, de ánimo, de que estoy gozoso de escuchar esta clase y de poder formar parte en este tiempo de esos siervos de Dios que estamos llamados a compartir el evangelio y a discipular para la gloria de Dios. Muchas gracias, amado pastor. Gracias por tu aporte, José. Esa parte de reconocer la obra de Dios, y eso nos ayuda a tener una actitud muy respetuosa con la gente y con la obra de Dios también. Es lo contrario a lo que yo decía de los repugnantes espirituales. Ok, Josué, tiene la oportunidad. No es José ahorita, es Carmen. Estamos Carmen, bueno, quería resaltar eso que usted había compartido, y tiene que ver con el elemento de que hay mucha gente que conoce Biblia. Nosotros todos los jueves vamos al hospital y es impresionante la cantidad de personas que pueden saber, conocer o reconocer algún texto, pero son pocos los que pueden sentarse a estudiarlo. Y hoy nos pasaba algo muy similar. Nosotros tenemos como un cronograma de lectura, y en algunos departamentos del hospital donde nos permiten quedarnos, una de las cosas que le llamaba la atención a uno de los funcionarios era eso precisamente, el poder leer la Biblia, escuchar
sus inquietudes y también donde ellos están, pues hacerles aplicación. Y qué bueno que nosotros tenemos tiempo, no importa cuántos años tenemos en el ministerio, no importa si hemos pasado por seminarios, siempre el poder escudriñar las escrituras. Y este tiempo de diplomado, hacer de un texto conocido, hacerlo más entendible, fácil, eso ha sido muy enriquecedor para mi vida y yo lo puedo compartir con los hermanos de la iglesia y también con otras personas. De verdad que ha sido un tiempo prepararnos para el discipulado y tener ese conocimiento, de verdad que ha sido, por lo menos en mi vida y en el grupo donde Dios me ha dado la oportunidad de desarrollar, ha sido muy edificante. Así que muy bueno el tiempo de hoy y gracias por recordarnos una vez más que podemos desde donde estamos aprovechar el conocimiento de otros para fortalecerlos en la fe. Y ellos quedan definitivamente con ganas de leer y de estudiar bien las escrituras. Gracias, Carmen, por ese aporte, porque eso fue lo que hizo Felipe con el etíope. Pues desde esa escritura, de lo que él estaba leyendo, que no entendía, desde ahí ese fue el puente que él usó para explicarle y anunciarle el evangelio. Entonces, así como ellos, como Carmen y Josué, ven tanta gente que conoce un versículo de la Biblia. En vez de condenarlos y decirle, bueno, ustedes saben eso y miren, no han aplicado nada de eso. No, desde ese versículo, entonces sentarse con ellos y tú sabes lo que esto significa y comenzar a compartir el evangelio de Jesucristo. Carlos Pachano. Ahí en el versículo, el capítulo 1, versículo 2, 3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo de acordarse de los aspectos positivos de su iglesia, que eso es importante. Muchas veces nosotros nos damos cuenta solamente de los aspectos negativos de las personas y nosotros tenemos que acordarnos de esos aspectos positivos y resaltar esos aspectos positivos en el creyente para que ellos se afinen, para que ellos sigan adelante. Hay muchas veces, como usted dijo, pastor, se caen en el error de ver solo lo negativo. Y hay muchas cosas que son positivas y eso hacía el apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando se reunía con la iglesia, él los reafirmaba y los confirmaba en Cristo y ellos se sentían alegres y seguían adelante en ese camino en vez de desanimarlos porque la persona estaba enfocada a solamente lo negativo. Gracias, Carlos, por ese aporte. Bueno, me hizo recordar de algo que siempre enseño en esta lección, es sobre la historia de Jesús y Natanael, porque si ustedes ven cómo Natanael vio a Jesús y cómo se expresó de Jesús, cuando Felipe le dijo, mira, hemos hallado a aquel de quien habla la Escritura, el Mesías, y Felipe, ¿cuál fue la expresión de Natanael? De cuando Felipe le dijo de Nazaret, entonces Natanael dijo, y de ese pueblucho, de esa aldea, ¿cuándo ha salido alguien importante de esa aldea? De Nazaret puede salir algo bueno, nunca salió nada bueno de Nazaret. Entonces, Jesús, ¿cómo se refirió Jesús a Natanael? Jesús pudo haberle dicho, Natanael, tú eres un ignorante, ¿verdad? ¿Cómo te referiste a mí de esa manera? Me despreciaste o cualquier otra cosa. Pero cuando Jesús lo vio, Jesús lo que hizo fue resaltar algo. Había algo bien negativo en Natanael, porque su manera como se expresó acerca de Jesús, uno dice, es imperdonable. ¿Ok? Pero entonces, ¿Jesús qué hizo? Dijo, entre los hombres de Israel, no hay un hombre tan honesto como Natanael. ¿Y qué hizo? Eso produjo un cambio de actitud en ese hombre. Ese comenzó a interesarse en eso y dice, mire, ¿y de dónde me conoce? Y el Señor le dijo, de antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces, y el hombre creyó en el Señor y fue uno de los discípulos. Entonces, la actitud de la gente puede cambiar. La gente puede tener una actitud negativa hacia nosotros, pero si nosotros tenemos una actitud negativa hacia ellos, entonces
eso lo que hace es dañar o romper cualquier tipo de nexo o de relación. Pero si nosotros actuamos más bien como Jesús, que resaltó algo bueno en Natanael, entonces eso puede cambiar la actitud de la gente. Y bueno, usted mismo puede saber y puede tener experiencia. Si usted, en vez de vivir solamente reafirmando lo negativo, bueno, eso lo podemos aplicar hasta en la misma pareja, en el matrimonio, con los hijos. Entonces, y muchas veces en todas nuestras relaciones, una de las quejas que a veces nosotros tenemos es que la gente ve lo negativo que hacemos, pero no ve lo positivo. Bueno, nosotros no seamos así. Veamos el ejemplo de Jesús y reafirmemos. Si vemos algo bueno o algo digno de ser reconocido en la gente, hagámoslo. Y quizás ese va a ser el lazo, el hilo que va a conducir a que esa persona cambie su actitud y hasta busque al Señor. ¿Ok? Entonces, sí, qué bueno que tengamos discipuladores así, con buenos ojos, que puedan ver la fe, el amor y la esperanza en la vida de la gente. Está bien. Bueno, así vamos a entrar a la lección número 2, que es entregue su vida por los discípulos. Y eso lo va a compartir el pastor Nelson Martínez, de allá está encargado de la Iglesia Bautista de las Acacias, allá en el Valera. Entonces, Nelson, tienes la oportunidad. Yo voy a poner la diapositiva, ¿ok? Y tú, ya el tiempo es tuyo. Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos, mi hermano, nuevamente. Bueno, a mí me correspondió dar la segunda lección del cuarto libro, Entrega la vida por sus discípulos. Y hay algo bastante interesante que el pastor Eleazar Bermúdez comparte aquí con nosotros, y es una experiencia de él con uno de sus discípulos. Un muchacho mecánico tuvo un problema con la ley y se tuvo que esconder. Ahí donde estaba escondido, el pastor llegó y le dio su lección, la lección de discipulado que le correspondía, y fue algo que impactó la vida de este joven. Y hay algo que nosotros debemos comprender del discipulado, que más que una lección, que más que un estudio bíblico, es una transferencia de vida. Que el nuevo creyente pueda conocer lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que puede hacer en ello a través de la palabra del Señor. Y le voy a leer aquí primera de Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Así como Pablo amó tanto a la iglesia tesalonicense, nosotros igual debemos amar a nuestros discípulos y quererlos como nuestros propios hijos. No es darle una lección y dejarlo hasta allí, sino y esperar la siguiente semana, no, sino darle el cuidado, amor, darle con ternura lo que ellos desean aprender de la palabra del Señor y cómo ellos deben conducir su vida como nuevos creyentes. Yo recuerdo, bueno, hace unos añitos atrás, con uno de los muchachos que estamos discipulando allá en el Tigre, ellos mayormente su tiempo estaban en la cancha. No tenían casi tiempo para algunas actividades de la iglesia y eso, pero el muchacho aceptó y quería pues recibir el discipulado. Una de las estrategias que pude usar fue atenderlo directamente en su lugar donde él estaba. Y él estaba en la cancha, su mayor tiempo era en la cancha. Entonces lo que nos pusimos de acuerdo para que antes de jugar, una hora nos sentábamos ahí mismo en la cancha y podemos compartir el mensaje del Señor. Eso llevó a que él mismo y los demás jóvenes se acercaran a escuchar lo que
lo que estamos aprendiendo del Señor. Y Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2:8, y si hacemos una comparación con Juan 3:16, Juan 3:16 nos enseña del amor que Dios derramó sobre nosotros. Entregó hasta su propia vida por nosotros. Y ahora Tesalonicenses nos está enseñando del amor que nosotros debemos tener hacia nuestros discípulos y estar dispuestos a entregar nuestra vida a favor a él. No es el amor hacia el discípulo, hacia el nuevo creyente, va a ser esa formalidad. Más que una semana, más que una lección, un día en específico que nosotros tengamos para reunirnos con ellos, es estar con ellos en cualquier momento, en cualquier situación. Pablo aquí resalta también a su discípulo Timoteo, el interés genuino, verdadero que Timoteo sentía como discipulador. Igualmente nosotros debemos tener ese verdadero sentir, interés, un interés verdadero, genuino, no interés por capricho o por quererlo ganarlo como de alguna manera para el Señor, sino que verdaderamente el amor de Dios que está en nosotros lo derramemos en sus vidas, que haya un interés genuino por quererlos, por acompañarlos en el proceso del Señor. Por eso que aquí surge una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué puedo hacer para demostrar mi amor por los discípulos? Y esa pregunta debemos hacerlo hacia nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para demostrar nuestro amor hacia nuestros discípulos? Esto me recuerda a un libro que leí cuando estaba en Cumaná, siendo discipulado por el pastor David Mesa. Hay un libro que nos estuvo enseñando llamado Gotas de Amor. Y allí hablaba de diferentes experiencias de hermanos en Cristo, de personas que mediante pequeños detalles de cómo ellos podrían demostrarle amor a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, eso logró causar una gran transformación en sus vidas. Ejemplo debemos tomar. Y Pablo aquí nos da un punto bastante interesante, que debemos ser como una madre que ama y cuida a sus hijos y los cuida con ternura. Aquí nos dice en el versículo 7, dice, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Pablo cuidó con ternura, como una madre, a toda la iglesia de los tesalonicenses. Él se dedicó, se esforzó para demostrar ese amor que sentía con ellos como un nuevo creyente. Y cuando nos dice como una madre, nos recuerda que debemos cuidarlo a temprana edad. Y refuerza lo que nos dice en Pedro, que debemos desear la leche espiritual, no adulterada. Eso nos recuerda que el nuevo creyente es como espiritualmente, que necesita esos primeros pasos, los primeros fundamentos de cómo conducirse en la vida cristiana, en la vida con el Señor. Y el nuevo creyente necesita el calor de la madre y nosotros tenemos esa responsabilidad. Recordemos que cuando estuvimos estudiando el tercer libro, somos llamados como iglesia a ser visitadores, a ser discipuladores, a hacer y a demostrar ese amor, ese carácter que el Señor ha dado hacia nuestros discípulos. Y debemos prestarle toda esa atención que ellos necesitan. Y cuando nos dice cuidarlo con ternura, no con palabras bruscas, sino con amor. Unas palabras que ellos puedan comprender, palabras sencillas donde ellos puedan dirigirse directamente a los caminos del Señor,
con nuestra guía. Ese es nuestro trabajo como discipulador. Más que enseñarle la lección para salir del día, sino con detalles, sentarse con cariño, buscarle el tiempo. Había un joven en el Tigre que cuidaba una casa y él mayormente su tiempo era en la noche. Pero ya en la noche a veces se me complicaba, sobre todo a mí. Entonces yo cuadré con él para ir a la casa que él cuidaba junto con él. Entonces yo lo ayudaba a hacer los quehaceres, limpiar el patio y todo eso. Y allí de la limpieza íbamos compartiendo la lección. Eso lo ayudó a él a afirmarse en los caminos del Señor. A pesar de su dificultad, de sus circunstancias, se pudo cuidar con ternura, lo pude guiar con amor para que él fuera un joven firme en los caminos del Señor. La siguiente lámina, pastor. También debemos ser como unos padres que forman. Pablo fue ese padre para la iglesia de Tesalónica. Un padre que exhortó, un padre que consuela y un padre que instruye a su hijo. Nosotros somos llamados a ser estos padres. Y en el proceso de la visita del evangelismo, no podemos quedarnos solamente hasta allí. Debemos visitar los hogares de los discípulos. Muchas veces nos limitamos al templo para discipular a otros. Nosotros debemos ir hasta allá, hasta sus hogares, y aprovechar esa oportunidad que se nos presenta para también hablarle de la palabra del Señor a su familia. Y cuando nos habla de ser un padre que exhorta, no es regañar, no es gritarle ni corregirle con palabras bruscas, sino consolarlo. Me recuerdo un libro que leí, se llama Desarrolla el líder que está dentro de usted, y hay un tema que habla justamente de la exhortación y nos dice que apliquemos el método del sándwich. ¿Qué era el método del sándwich? Bueno, en la parte del pan abajo son lo bueno que hace la persona, resaltar sus valores, las virtudes que tiene. En la parte del medio, darle a entender qué es lo malo que está haciendo y qué es lo que debe corregir. Y para cubrir esa parte negativa, esa carne, la cubierta del pan, viene a ser el consuelo, viene a ser el consejo que debemos darle para que el nuevo creyente, el discípulo, pueda lograr corregir lo que está haciendo mal. Eso debemos ser nosotros. Debemos exhortar, pero debemos exhortar aplicando el punto anterior, con amor, con ternura. Debemos aprender a ayudar, a fortalecer y animar a nuestros discípulos. Uno de ellos pasan dificultades diferentes. No todos los casos, no cada persona está en un mismo nivel, está en una misma circunstancia. Nosotros debemos aprender como una madre, como un padre, a saberlos guiar, a entregar nuestra propia vida por ellos, a estar dispuestos a estar con ellos en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles que se les presenten, en medio de las alegrías, en medio de sus victorias. También estar ahí presente en todo lugar y poder ser buenos consoladores. Un hombre que consuela, o una mujer que consuela a su discípulo y a sus discípulos. Ahí vemos en la foto al pastor Cordero, allá en Acarigua. Nosotros tuvimos 6 meses trabajando con ellos allá en su iglesia, y de verdad un testimonio de vida
para nosotros también, porque era un hombre muy dedicado a sus discípulos. A la hora que lo necesitaban, él estaba allí presto para consolarlos en situaciones difíciles. Si necesitaban consejo, él estaba allí para exhortarlo, para instruirlo, e instruirlo con la palabra del Señor. La sabiduría no viene de los conocimientos o las canas que nos puedan salir, sino que la sabiduría viene del Señor. Y era Pastor Cordero, un hombre bastante sabio en el Señor, y pudo consolar, exhortar, instruir bajo la palabra del Señor a muchos. Y es un gran ejemplo allá en la iglesia y a nosotros también como parte de su equipo en ese tiempo, y podemos tomar ese ejemplo cada uno de nosotros que estamos acá estudiando. También me recuerda el pastor David Mesa. Cuando yo acepté al Señor a la edad de 16 años, él me adoptó. Para arriba y para abajo andaba con el pastor. Él me cuidó como una madre. Me dio el cariño, me dio el amor, me dio con ternura cada una de las lecciones que necesitaba para crecer en el Señor. Pero también cuando lo necesité, me exhortó. Cuando viví el proceso de separación de mi padre, me consoló. Y también pudo guiarme y darme los fundamentos, esas bases que necesitaba, esa instrucción que necesitaba para poder yo llegar a servirle al Señor correctamente. Y lograr hacer también que debemos ser como un hermano para nuestros discípulos. Un hermano que acompaña, un hermano que se pone en los zapatos de su discípulo. Un hermano que se pone en los zapatos del nuevo creyente. Recordemos de dónde a Dios nos sacó a nosotros y debemos recordar cómo viene el nuevo discípulo, con problemas, con dificultades, mal carácter quizás, diversas situaciones que se presentan, que nosotros, los ministros del Señor, debemos estar preparados para comprender esa situación, para acompañarle en medio de ese sufrimiento que quizás estén viviendo y animarle a continuar caminando con el Señor. Pablo usa la palabra hermano allí en Tesalonicenses 10. Y eso nos insta, ¿no?, a que nosotros podemos ver, así como Pablo valoró y le dio el cuidado como un hermano a cada uno de sus discípulos, no solo Tesalónica, sino Corinto, Filipo, Éfeso, a Timoteo, a Tito. A cada uno de los discípulos que tuvo Pablo pudo quererlo, acompañarlo como un hermano. Y eso debe animarnos a nosotros a poder brindarle la confianza. Voy a entrar porque no le diste al cuando dice ahí. ¿Cómo? Entonces nosotros como hermanos debemos darle la confianza al discípulo. Por eso que es importante lo que dije anteriormente y lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, el llamado que el Señor nos ha hecho a la visitación, a visitarle, porque eso nos abre un vínculo de confianza para podernos colocar en los zapatos de ellos, poder comprender su situación. No todos están a una misma, todos no podemos tratarlo como un mismo problema o como nos lo enseñaron anteriormente, sino debemos poder evaluar bien cada situación de cada discípulo para poderlos comprender y acompañarles correctamente en su camino. Estos días hicimos nosotros aquí la escuela vacacional y alrededor de 18 niños que vinieron de un sector de aquí cercano, cada uno de ellos con problemas diferentes. Unos se le murió la mamá y están viviendo con su papá. Otros, su papá están fuera del país.
otros están en situación de calle, viven con sus abuelos, otros con tíos. Cada uno tiene una circunstancia, una situación diferente. Inclusive una de las jovencitas vive con su padre, otros familiares, pero no hay esa comunicación en su hogar. Eso es un reto para nosotros como iglesia, porque ahí es donde debemos aplicar como iglesia ahora el entregarnos por amor hacia nuestros discípulos. Poderle brindar el calor de una madre, poderle brindar ese amor con ternura, ese cuidado, poderle darle la instrucción como un padre, poderle guiar, exhortar, aconsejar y también ser como un hermano para cada uno de ellos, que podamos comprender su situación y podamos acompañarle en medio de todo su proceso como. Bueno, yo creo que hasta ahí le dio a Nelson. Sí, parece que se le fue la señal a Eleazar. Ok, pero él compartió el tema completo y muy bueno, su presentación sobre el principio número 2, que es entregue su vida por los discípulos. Y eso es muy interesante, porque cuando usted lee Primera de Tesalonicenses 2:8, Pablo dice, nosotros no solamente estuvimos dispuestos a entregarles el evangelio, sino a entregar nuestra propia vida por ustedes, porque han llegado a sernos muy queridos. Y ese debe ser ese principio del discipulado. Tenemos que entregar nuestra vida por la gente. Y así es que el Señor nos manda. Dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, y también así nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, por eso dice, más que entregar una lección, que entregar un libro, que entregar una Biblia, que entregar una bolsa de comida, que entregar un paquete de medicina, es entregar nuestra vida por los discípulos. Ahí volvió. Volvió Nelson. Ok. ¿Tienes algo más que compartir, Nelson? Puedes hacerlo. ¿Está bien? Sí, poder nosotros, para culminar, ¿no? Poder nosotros en comprender lo importante que es dedicarnos nuestra vida entera en sacrificio hacia nuestros discípulos. Así como el Señor lo hizo por nosotros, nosotros poder entregar la vida hacia nuestros discípulos. Hoy leía el devocional de los 100 días de oración y Pablo, cuando viajaba a Jerusalén, muchos estaban en contra de él porque allá ya sabían que lo iban a meter preso, pero él pudo dar a entender que él estaba dispuesto no solo a que lo apresara, sino a entregar su vida por la obra del Señor. Por esos discípulos que necesitaban del mensaje del Señor en Jerusalén. Así debemos tomar nosotros este ejemplo, de poder dedicarnos en tiempo completo, fuera de tiempo, no solamente las 8 horas de trabajo, sino la hora que sea necesaria para nosotros poder atender a nuestros discípulos y poder darle con ternura el cuidado que ellos necesitan. Y así como nosotros logramos crecer en el Señor y logramos ser ministros del Señor, también apasionarlos a cada uno de ellos, a amar a Dios y a caminar junto con Dios para que ellos también logren ser ministros y siervos del Señor que puedan servirle a Dios donde quiera que se encuentren, en medio de su trabajo, en sus estudios, en una cancha,
en cualquier que sea su círculo diario, ellos puedan servirle a Dios. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Nelson. Gracias por tu buena exposición, presentación del tema número 2. Y me hace recordar cuando yo era un joven misionero, tenía unos 17, 18 años. Mi pastor, el pastor Gómez, un día me dijo unas palabras. Me dijo: Eleazar, hasta que tú no veas el ministerio como un todo, no vas a salir adelante. Tienes que aprender a ver el ministerio como un todo. Y eso es el sentido de lo que dice: entregue su vida por los discípulos. Y realmente, si nosotros queremos hacer algo, tenemos que entregarnos completamente a eso que vamos a hacer. Y en el caso del discipulado, si vamos a tener discípulos, hay que entregar su vida por los discípulos. Hay algunos testimonios que hay ahí en el libro que, bueno, usted puede leerlo y de repente puede entenderlo, pero yo quiero compartirse. Uno es cuando yo fui enviado a comenzar la iglesia en Barquisimeto. Yo vivía en Acarigua, tenía un grupo en Acarigua, tenía una iglesia que estaba plantando en Guanare y me enviaron a Barquisimeto. Estaba en las tres ciudades a la vez. Y cuando yo comencé en Barquisimeto, había una hermana que yo visitaba en la semana, hasta hacía reuniones, tenía un grupo de niños en su casa, pero ella no iba al templo. Y bueno, yo comencé la iglesia y los domingos tenía 6 personas en el templo, pero ella nunca iba al templo. Entonces yo le pregunté un día por qué no iba al templo. Era porque ella tenía una casa en un caserío por allá, 1 hora de Barquisimeto, en la vía hacia Carigua, y todos los fines de semana ella se iba para allá. Entonces, un día cuando hicimos los primeros bautismos de la misión que ahora es la iglesia, en Barquisimeto, la iglesia central, lo hicimos en el río que queda cerca de ese caserío. En La Miel, uno camina de la carretera, camina 4 kilómetros, hay un río que hay que cruzar y después 1 kilómetro más y se llega al poblado que se llama Torrellero. Entonces, ahí tenía la casa de esa hermana. Los bautismos lo hicimos en el río. Los primeros miembros de la Iglesia Bautista Central de Barquisimeto los bautizamos en ese río. Después que hicimos los bautismos, esa hermana me dijo: pastor, hay una vecina que yo le estoy compartiendo el evangelio y yo quiero que usted, antes de irse, yo quiero que usted vaya y le comparte el evangelio a esa vecina. Y yo fui, le compartí el evangelio a esa señora. Escuchó el mensaje así como con esa hambre, con ese deseo, pero cuando le hice la invitación, si quería recibir al Señor, me dijo: no puedo. Me gustaría, pero tengo un problema muy grande, un impedimento muy grande que no me deja recibir a Cristo. Bueno, no me puse bravo con ella. Le dije: pero permítame orar por usted. Y oramos. Y después me fui. 3 meses después, esa señora tenía un hijo que tenía 13 años. Y ese hijo, cuando la hermana de Barquisimeto hacía los grupos de niños, ese era el primerito que estaba allá, el que le ayudaba a recoger los otros niños. Y ese niño todos los días le decía: mamá, vamos a meternos evangélicos. Mamá, vamos a meternos evangélicos. Pero la señora, ella no le prestaba atención. Pero un día ese hijo salió a la carretera en una bicicleta con otros muchachos y un carro lo arrolló y lo mató. Y cuando ese muchacho murió, esa señora me mandó a buscar. Me dijo: yo quiero que el pastor venga. Y yo me fui desde Barquisimeto allá. Yo no tenía carro.
yo me fui a ese caserío a atender a esa señora en la muerte de ese muchacho. Y ese día esa señora llegó y a la familia, a las hijas, al esposo, le dijo, pastor, quiero que nos hable porque hoy nosotros queremos entregarle la vida al Señor, toda la familia. Y así, ese día todos recibieron al Señor. Bueno, yo apenas estaba empezando la iglesia en Barquisimeto. No tenía casa, no tenía carro. Yo tenía que caminar 4 kilómetros, venirme desde Barquisimeto. A veces no tenía ni pasaje. Caminar 4 kilómetros, 5 kilómetros, tenía que caminar hasta el caserío para discipular a esa familia. Y yo comencé a discipular a esa familia. Ahí en ese caserío. Hermano, bien lejos de donde yo estaba fundando la iglesia en Barquisimeto. Pero ahí yo me iba a atender a esa familia. Mire, ¿sabe qué hizo el Señor con esa familia? Toda esa familia creyó en el Señor. Comenzamos un grupo ahí, como decía, una zona misionera local. De ahí le dijimos, como era un caserío de pocas casas, dijimos, hermanos, aquí no vamos a hacer la iglesia la vamos a hacer en Sarare. Alquilamos un local en Sarare y ¿sabe quiénes eran los creyentes que iban a Sarare? Los de ese caserío, caminaban los 5 kilómetros y eso eran los que iban al culto ahí en Sarare. Y fueron los primeros creyentes con que se plantó la primera iglesia bautista de Sarare, donde está el pastor Silas Cordero, una iglesia grande y en crecimiento misionero. Pero salieron de ese caserío, hermano. La esposa del pastor Silas es una de las hijas de esa señora. Y cuando estaba discipulando, había ahí otra pareja que un día uno de ellos dijo, yo quiero ser un pastor. Y un día me fui y le dije, ¿usted quiere ser un pastor? Bueno, véngase conmigo a Barquisimeto. No tenemos plata para darle, pero yo lo voy a preparar para que usted sea un pastor. Y los llamamos como misioneros y plantamos la Iglesia Bautista Central del Tocuyo. Son pastores de la Iglesia Bautista Central del Tocuyo. Están haciendo una gran labor misionera. Entonces, de esa familia salieron 2 familias pastorales. Y los otros hijos de esa señora, de esa hermana, también son creyentes y están sirviendo al Señor. Hermano, pero yo tenía que caminar 5 kilómetros, muchas veces sin comer y todo eso. Pero Dios hizo una gran obra ahí en ese lugar. Entonces, uno tiene que entregar su vida por los discípulos. Mire, cuando a mí me enviaron a Barquisimeto, usted sabe, yo viví 3 años en un rancho de zinc. Yo tenía que caminar, tenía que agarrar dos busetas para ir al templo. Tenía que caminar 15 cuadras después que llegaba del templo en la noche, a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, con mi esposa, con los 2 niños cargados y embarazada, y yo ayudándole a cargar un niño, a cargar el bolso y todo caminando, y muchas veces hasta lloramos, ¿verdad? Y tuvimos que hacer un gran sacrificio para hacer la obra que tenemos que hacer. Ahorita usted puede decir, bueno, el pastor tiene un carro, el pastor tiene una casa y todo eso. Pero hermano, uno en el discipulado, uno tiene que aprender a entregar su vida por los discípulos. Y hacerlo como una madre. Ahí yo en la diapositiva pongo la foto de mi mamá. Porque mi mamá no comía los 14 hijos que tenía. Y no se conformaba con darle comida a los 14. La comida de ella se la daba a los vecinos de al lado, los muchachos de al lado que no tenían comida. Entonces, uno tiene que ser como una madre que ama, que cuida. Bueno, ahí en la foto de que cuida, yo puse a la hermana Teresa, porque es una mujer que cuidó a sus hijas, sus hijos, para que no se apartaran del camino del Señor. Entonces, hay que ser como una madre, hay que ser como un padre, como ese padre que exhorta. La palabra exhortar es la misma de paracaleo, de paracleto, de consolador, del que está al lado del otro para infundirle ánimo, aliento, ayudarle, apoyarle. Y así nosotros somos como ese padre que le dice al hijo, tú sí puedes, vamos a seguir adelante, que lo va a animar para lo que tiene que hacer, como ese hermano. Y eso es muy importante en el discipulado.
ser como un padre, como una madre, como un hermano. Como un hermano quiero resaltar el aspecto de que no tenemos que dar ese vestigio de que nosotros somos los santos y los discípulos son los pecadores. Nosotros somos los justos, nosotros somos los sabios. Entonces nosotros vamos a decirle a ellos, bueno, mira, yo te voy a empezar a discipular porque mira, yo he caminado tanto en el Señor, yo sé tanto en el Señor, que ya yo estoy ya casi llegando al cielo, ya yo estoy casi en el último escalón, tú apenas vas a empezar. Entonces yo te voy a ayudar como, no es ese sentido. El sentido de hermano es decir, vamos a caminar juntos, vamos a crecer juntos, vamos a aprender juntos como hermanos en este camino de ser discípulos del Señor. Pero sobre todas las cosas, entregando nuestra vida por los demás, como Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, ese es un principio para el discipulador. Entonces, más allá de una clase, más allá de la Biblia, más allá de un libro, es entregar su vida. ¿Cuál nodriza conocen ustedes que crió con ternura a su propio hijo? Ustedes cuando la nodriza no cuida a los hijos de ella, la nodriza cuida a los hijos de otro. La tata, la nana, la que cuida son los hijos de otro. Yo no conozco una nodriza que haya cuidado a sus propios hijos. La única que conozco es la mamá de Moisés. Entonces pienso que Pablo tenía en la mente la mamá de Moisés cuando dijo, yo he sido como ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Me imagino que Pablo estaba pensando en la mamá de Moisés, que lo crió como si fuera una nodriza, pero lo crió como a su propio hijo. Entonces, ese es un cuidado más allá de algo superficial. Entonces, ese amor, ese cuidado que nosotros tenemos que tener con los discípulos. Ok, bueno, tiempo de complementación o preguntas. ¿Puedes? ¿A quién le dio la palabra, hermano? Escuche. ¿Aló? Ya, José Durán, luego Marco Bazán, luego Francisco Chávez. Y si algún otro se anima, también puede hacerlo. Gracias, hermano pastor. Muchas gracias, en verdad, con esta clase me siento muy confirmado. Porque le decía a los hermanos en la iglesia que el discipulado no es un asunto de libros o lecciones. El discipulado es un asunto de vida. Aprender a discipular a las personas en su contexto. Y voy a usar el testimonio que comenzó usando el hermano, de este hermano escondido por una situación legal. El discipulador acompaña, transita ese camino y aprovecha ese momento. Imagínense un problema de enfermedad, un problema legal, y entonces yo llego, mira, yo quiero que vengas a ver esta clase. No, es compartir esa realidad. Mira, vamos a atender este asunto. Y en lo otro que me siento confirmado, amado hermano, es donde usted hace la exhortación aquí, sea un consejero permanente. Y precisamente esta semana arranqué un diplomado en consejería y orientación familiar. A pesar que ya en el 2011 Dios me permitió alcanzar una maestría en teología y consejería profesional. Pero hay que seguir refrescando los conocimientos y buscándolos para compartirlos con otras personas. Y me encanta mucho este diplomado en consejería y orientación familiar porque se le está dando a los creyentes. Creyentes sin más nada, mira, venga y aprenda a compartir, que pueda acompañar, que pueda ayudar, fortalecer, exhortar y animar a esas personas en la realidad en la que vive. Ese es el discípulo. Termino con este pequeño testimonio, hermano, de una persona que el Señor trajo para que le pudiéramos discipular,
Y esta persona me llamó como a las 2:30, 1 de la noche, porque había tenido un accidente de tránsito y donde él vivía, de donde yo vivía, era una distancia bien separada. Y él simplemente me llamó, apóyame en oración. Y yo le dije a mi amada esposa, no, esto no es nada más de orar. Vámonos para allá donde está ese accidente. Y ella me dice, a esta hora no te voy a dejar ir solo. Bueno, vamos, acompáñame. Y otra hermana me dijo, yo también te quiero acompañar, vámonos para allá para el accidente. A esa hora arrancamos a esa distancia. Lo menos que esperaba este hermano en Cristo, que hoy en día es un líder, que era vernos allí a esa hora. Cuando él nos vio, después él me confesó, hermano, verdaderamente es como si hubiese visto a Dios. La gloria es para Dios, hermano, pero eso es el discipulado, hermano. Poder en el contexto acompañar, ayudar. Y bueno, sí, a medida que el Señor nos permite, pues usamos el material para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, porque no nos vamos a detener. Todos los días aprendemos algo nuevo, pero me encanta este enfoque de evangelizar, de discipular en el contexto en el que se encuentra, como es el testimonio que daba el hermano Isaac Bermúdez. La gloria es para Dios. Gracias, amados hermanos. Concluyo. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Dele, Marco. Gracias a Dios. Gracias, mi hermano. Excelente el tema, bendiciones para cada uno de los expositores. Dentro del contexto de este estudio está lo que es amigo. Y el amigo se traduce en varios valores y actitudes que tenemos los seres humanos, como es la confianza, la solidaridad, el respeto que debemos de darle al discípulo. Cuando revisamos ese pasaje en Juan 15, el 13 y el 14, el Señor expresa allí que de la amistad. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y si somos amigos de Él, hacemos lo que Él nos manda. Son unos pasajes que me encantan con relación a lo que es la amistad. Y esa misma amistad nos lleva a ver, Dios tuvo a buenos amigos, entre ellos está Abraham, pues su amigo, prácticamente le revelaba los planes. Y en el discipulado nosotros tenemos que darle esa confianza al discípulo, mostrarle la solidaridad y también mucho respeto para que él se sienta identificado con todas las cosas que el Señor tiene para con él, y expresar el amor así como la madre le transmite la ternura a su hijo en el periodo de la lactancia, que lo hace a través de aquel contacto directo de piel a piel. Realmente esto nos conlleva a nosotros también a tener ese encuentro con los discípulos para que exista una empatía entre el discipulador y el discipulado. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Pastor Marco. Francisco Chávez. Buenas noches, Pastor. Saludos, bendiciones para todos. Yo quería allí, bueno, verdad es maravilloso y hermoso todo el material, pero allí pues usted me hacía recordar de dos cositas, Pastor Eleazar, que nosotros en el tiempo en que estuvimos allá en el barrio La Paz, en Casa de Dios, allá en Barquisimeto, nosotros pues vivimos allá en el oeste, en Villa Productiva, ¿no? Y nos tocaba solamente, podíamos irnos en Trasbarca por solo tener la tarjeta de Trasbarca, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Y de ahí abajo de la avenida, de la Florencio Jiménez, nos tocaba subir hasta arriba, hasta el barrio La Paz, casi todos los días, en el trabajo discipular, en la visitación, caminando todos los días, todo ese trayecto de la Florencio Jiménez, al barrio La Paz, allá arriba, pues lo hacíamos caminando, y usted al mencionar eso, pues me remontó a ese momento allí, y recordaba cómo, y hoy por hoy, con esa familia que trabajamos, pues hoy por hoy ahí sigue funcionando. De hecho, en la casa de una de esas hermanas, pues la iglesia Casa de Dios funciona hoy por hoy. Y damos gracias al Señor por eso. No fue fácil, pero como usted bien lo mencionó, quedan pues los resultados. También tuvimos la oportunidad, bueno, y no solo eso, ¿verdad? Sino no solo el hecho de irnos a pie,
sino que el trabajo que hacíamos con los niños, las cosas que le dábamos a los niños también lo llevamos en una bolsita allí, pues cargando hasta allá, hasta arriba. Pero hubo un muchacho que nosotros lo evangelizamos. Andábamos un grupo de personas, unas jovencitas, y se asustaron porque el muchacho tenía una apariencia como de delincuente. Lo cierto fue que yo me le acerqué, le dije, no tengan miedo, le dije yo, me le acerqué, lo evangelizamos. Bueno, a resumir la historia, comencé a discipularlo. Un día lo estoy discipulando en el garaje de su casa y me dice, pastor, ¿usted ve todas esas marcas que están en el portón? Sí. Bueno, eso han sido las veces que me han perseguido para matarme. Y yo salto el portón y aquí ya quedo resguardado. Y yo, Dios mío, dígame si llegan ahorita, decía yo cuando le está dando el discipulado. Entonces, no, pastor, pero tranquilo, yo ahorita no están por aquí. Dios mío. Bueno, lo cierto fue que, mire, ese muchacho llenaba el manual hasta por las orillas. Por todos lados contestaba el manual de discipulado. Entonces me decía, pastor, hay un solo problema, no puedo congregarme, porque en ese sector tengo más enemigos que aquí arriba. Y yo, Dios mío, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo te sigo visitando. Y lo seguí discipulando, y la misma mamá no creía en que él podía cambiar. Pero bueno, él estaba bajo presentación. Un día me dice, pastor, voy a tribunales. Yo le dije, yo quiero ir contigo. Y fui a una audiencia con él. Y tuve ir con él durante la audiencia. Y en esa oportunidad, ese muchacho, pues le dieron otro beneficio más. Dios metió su mano, Dios lo libertó completamente. En medio de esa sala de tribunal lo abracé, estuve con él allí. Nos regresamos a su casa, ese día compartimos la clase de discipulado más felices que nunca. Entonces después pasa el tiempo, pues el muchacho me dice, no, pastor, me tengo que ir a Barinas y todo eso. Perdimos el contacto, pero yo cada vez que podía, pues antes de perder el contacto hablaba con él. Lo cierto es que en la parte final llego al barrio otra vez donde él vivía, en el sector 9 de La Paz, y la mamá me ve que vengo a lo lejos, ¿verdad? Esa mujer se alegró cuando llegué, me abrazó, me dijo, pastor, y empezó a llorar. Pastor, usted tiene que ver a Davidson. Davidson, mire, usted tiene que verlo, pastor. Aquí está su número, hable con él. Mire, el muchacho se casó. Tuvo 2 hijos. El Señor le regaló una camioneta usada, pero se la regaló. Y tiene un negocio y está trabajando en Barinas y se está congregando y está sirviendo al Señor. Entonces yo dije, gloria al Señor. Y era un muchacho que era un delincuente. Y en medio del discipulado, de ese proceso, él intentaron asesinarlo. Ya estando yo en el discipulado, claro, yo no estaba en ese momento, pero le dieron una puñalada cerca de su corazón. Pero Dios ya tenía planes con él y siguió obrando en su vida y todo eso. Entonces, eso de dar la vida por los discípulos, hermano, indiscutiblemente da resultado. Fíjese, ahorita aquí en Cúcuta son las 7. Ahorita de 7:30 a 8 tengo que discipular una familia que la discipulamos los miércoles, pero era muy tarde, de 9 como hasta las 10:30 de la noche. Cambiamos para los jueves. Y los martes nosotros tenemos nuestro diplomado con las 15, quedaron 15 en definitiva, Pastor Eleazar, que están avanzando en el diplomado, gracias a Dios. Entonces, pero adicionalmente entre semanas nos toca en la noche, tarde. Mi esposa los jueves, viernes a las 7 de la mañana atiende una dama. Entonces eso, pues en eso estamos. Y seguimos adelante. Gracias, Francisco, por tus testimonios que nos alientan tanto. Hermano, vaya encendiendo su video para tomar la foto, ok. Y tenemos al pastor Víctor. Víctor, tiene la oportunidad, hermano. Bueno, el Señor les continúe, el Señor me les continúe bendiciendo. Saludos desde acá, desde Maracaibo. Hermano, esto de dar la vida por los discípulos a veces tiende a ser literal. Hace algunos años pude trabajar pues por 8 años y algunos días con el ministerio carcelario, ¿verdad? Los hermanos que iban pues a visitar las cárceles, yo pienso que no sé cómo decirlo de manera sencilla, es un poco inexplicable la cara de gozo, de alegría que tiene pues el privado de libertad cuando ve de que en serio uno le está dedicando tiempo, cuando él ve de que uno le está cumpliendo la palabra, una palabra que uno le ha dado, y él ve que uno se la cumple. Para ellos es como colocarse una esposa con uno
de muñeca a muñeca. Entonces llegaron a ver lo que se calza como pranes, que en el principio veían a uno con hostilidad, de repente con indiferencia, con prepotencia, porque eran los pranes. Pero luego, sorprendentemente, pues después de algún tiempo, ver a estos mismos pranes que tenían problemas pues entre un pabellón y otro, haciendo treguas para los días en que se le iba a hacer los discipulados en estos lugares. Hermano, entonces cuando nosotros a la verdad pues estamos haciéndole un discipulado a alguien, fuere cual fuera el lugar, así como están contando ustedes, el tiempo de caminata, el peso de repente en la espalda, porque algunos pues hemos experimentado cuando comenzamos el trabajo con la etnia Yucpa, acá en Machique y bueno, en la Sierra de Perijá, son 14, 15 kilómetros de caminata para ir a ver pues al grupo, a las personas que estás discipulando. Y siempre esa cara de alegría, de vez en cuando consigues a alguien que como que te esquiva, que como que te saca el cuerpo, diciéndolo en criollo. Pero al ver la constancia de uno para con ellos, al sentir pues el respaldo, el apoyo que en lo pequeñito que podamos hacer, uno lo hacía de corazón o se hace de corazón, esto de verdad que permite pues de que haya confianza, de que se derribe pues de cualquier obstáculo que pueda haber para que el discipulado no se vaya a desarrollar. Entonces, bueno, la invitación es siempre pues a que cuando demos una palabra, la cumplamos y a la verdad, a estar dispuesto a dar la vida si es necesario, literalmente, por aquel discípulo. Ciertamente vale la pena, hermano, vale la pena. Esta era mi acotación que quería hacer y que siga teniendo buena noche, que Dios me les continúe bendiciendo. Gracias, hermano Víctor. Alguien que quiera orar para cerrar estas participaciones, estos dos temas que hemos tenido. Luego tenemos unos minutos para algunas informaciones y saludos, pero alguien de ustedes que quisiera orar, entonces quiero darle esa oportunidad. Víctor mismo, hágalo pues. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por estos temas tan bien explicados. Gracias por este tiempo en que tú nos das de poder compartir. Ayúdanos a guardar y atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y asimismo, oh Señor, poderla compartir con aquellos a quienes estamos discipulando. Ayúdanos pues a predicar y a discipular primeramente con nuestro testimonio. Testimonio real, testimonio de vida. Y que así pues como en algún momento nosotros hemos aprendido de otros, otros pues puedan aprender de nosotros. Bendice pues este diplomado que tú estás concediendo que se pueda hacer. Bendice a cada uno de los participantes, oh Señor, y permite pues que nuestros labios y que nuestros gestos siempre puedan ser motivo de que otros lleguen a tus pies y que se consagren, oh Señor, en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, es nuestra oración que hacemos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bueno,